Bueno, saludamos también a nuestros amigos de la Peña, el doctor García Menoche. Por ahí está José Hernández, miembro de la Mesa de la Unidad Democrática, sentado al lado del preclaro Gonzalo González, Managing Officer de BBK Meca. Carlos Genatio, que está por allá escondido. Sergio Bofelli. Y pare de contar. Bueno, cuando digo que la tarde es de lujo, no es un eufemismo ni es una petulancia. Porque me toca presentar a un hombre decente que perteneció o pertenece, porque la historia continúa, a eso que se ha llamado de un modo denostativo la Cuarta República, que es nuestro querido amigo Gustavo Tarri. Gustavo Tarri es un hombre de una formación académica bien sólida. Hace 2 o 3 meses acabamos de bautizar su último libro, que tiene que ver con aspectos constitucionales y revisión y reflexión acerca de los problemas constitucionales de nuestros países. Y bueno, como muchos de nosotros, también tuvo que hacer un pis y corre desde Venezuela, porque el pitcher se puso duro. Y lo bueno es que Gustavo no solamente es un hombre decente, un político en el buen sentido de la palabra político, que dio las peleas por las mejores causas en Venezuela también, sino que es un hombre que tiene mucho sentido del humor. Yo recuerdo que cuando Alexis y yo, Memo Montero, Luis Vega, varios amigos en Venezuela, creamos un partido político llamado La Nueva República, con Jorge Olavarría, pero no vinimos a hablar mal de nadie. Teníamos en mente que nuestro movimiento tenía que hacer un proceso doctrinario, que la política tenía que ser ejercida, como lo decía Pedro Corso, con sentido de servicio público, y para ello nos hacía falta un marco conceptual, una carretera doctrinaria que permitiera presentar un modelo de país al desastre que ya veíamos venir y que se precipitaba de manera acelerada. Pero como nuestro líder, no lo nombro más para que no crean que tengo alguna mala intención, se demoraba en terminar de elaborar aquel proyecto que se llamaba La Nueva República, en el cual todos participamos porque realizábamos seminarios, encuentros, discusiones, invitábamos especialistas para darle forma y mejorar aquel inicio de proyecto que se llamaba La Nueva República y que nunca salía. Estaba más largo que la despedida de Ilan Chester. Y entonces Alexis, que era el secretario general del partido, dijo, bueno, vale, si Olavarría nos saca el libro, vamos a comenzar a escribir todos nosotros, todos los días, en todos los periódicos. Y bueno, aquello era montañas de artículos, todos escribiendo. Memo, que es economista, es decir, pronosticador de desastre, como son los economistas, escribía sobre economía, yo escribía sobre cultura, Alexis escribía sobre política. Pero atiborramos tanto la prensa que un día Gustavo Tarri le dijo a Alexis, oye, vale, no sigan escribiendo, un día de estos van a salir hasta en la Gaceta Hípica. Bueno, y resulta que Gustavo se tuvo que venir por esas obras de ficción que parecen más bien salidas de Boris Karloff o de Alfred Hitchcock, con las cuales inventan que había un magnicidio montado contra Maduro, como si Maduro fuera algo magno. Y entonces, cuando están en ese proceso nos ponemos nerviosos porque nosotros somos panas de Gustavo. Resulta que su hija y su esposo querían ocultarle la cosa a los muchachitos para que no... a los nietos, al nieto de Gustavo, porque la cosa era difícil, pues. Entonces el muchachito se molestó porque son más aviones que nadie y le dice, mira, a mí me dicen qué es lo que está pasando aquí porque no me van a seguir con el engaño, aquí hay un gato encerrado.
Entonces le dice el papá y la hija de Gustavo, le dice, bueno, mira, que es que parece, chico, que quieren matar a Maduro. Ah, pero eso me parece muy bien, le dijo el muchachito. Pero ¿qué es lo que pasa? Le reclama el muchachito. Bueno, chico, que a quien acusan de asesino es a tu abuelo. Dice, ah, no, chico, ese hombre se salvó. Porque es que Gustavo, además de ser un intelectual bien formado en universidades europeas, además de ser un buen lector, además de ser un escritor que escribió una novela llamada... Sóplame, Gustavo. Luis Cristóbal. Luisa y Cristóbal. Es un hombre bueno, con la resiedumbre que le da haber sido profesor universitario de constitucional durante muchísimos años. Entonces, bueno, cualquier cosa que uno diga de Gustavo, y para mostrarlo como ejemplo de la buena gente que surgió de esa Cuarta República tan denostada, siempre va a ser un discurso fallido, porque la mejor representación de él es él mismo. Bien, buenas tardes. Bueno, antes de nada, pues el agradecimiento al poeta Abel Ibarra por esta muy generosa introducción. Y al igual que Pedro Corso, la diligencia de Alexis me hizo llegar el libro con alguna anticipación, pero por vía electrónica. El libro en físico tuve que comprarlo yo. Y mucho más recientemente. Entonces empecé a leer En Miami Todos Seremos Felices en la computadora. Quizás por esa razón me salté algunas páginas. Cuando uno está leyendo en la computadora, pues, sobre todo a la edad de uno, el manejo de esos aparatos se presta a omisiones. Y me salté unas páginas. Y entonces no pude leer ni los epígrafes, ni una advertencia que da inicio propiamente a este último libro de Alexis. Y creo que me perdí allí de dos claves que voy a tratar de resolver en estas palabras que me han pedido con mucha generosidad que pronuncie ante ustedes. Cuando tuve la versión impresa, ya yo había llegado a mis conclusiones y en consecuencia las voy a dar. Porque a medida que me iba leyendo este libro, no sé cuántos de ustedes han tenido la fortuna de hacerlo, yo me preguntaba, ¿esto qué es? Yo no soy profesor de literatura como Abel, y en consecuencia, ¿a qué género literario pertenece esta obra, este libro que Alexis me pedía que presentara? ¿Qué género o subgénero literario, a qué género o subgénero literario pertenece En Miami Todos Seremos Felices? ¿Qué pretende decirnos Alexis? Bueno, no es ficción. Ya algunas de las cosas que yo he dicho han sido trajinadas por quienes me precedieron ante este micrófono, pero bueno, es evidente que esto no es una novela, no es un cuento, aunque verán ustedes cuando lean que a Alexis se le suelta la imaginación y él mismo se califica como cuentero en alguna de las páginas del texto. No es poesía, pero a ratos sentimos que la prosa se convierte en verso. No se trata evidentemente de una autobiografía ni de unas memorias, pero evidentemente la vida de quien escribe es el centro fundamental del texto que comentamos. Me pregunté, ¿habla Alexis en serio? La respuesta es sin duda afirmativa. Más de una página encierra un pequeño ensayo. En todas ellas hay gala de erudición, de cultura, pero hay chistes, anécdotas livianas, cuentos, y en los epígrafes, eso que leí posteriormente, al lado de Antonio y de Manuel Machado, nos conseguimos con Yogi Berra. Encontramos leyendo el libro recuerdos, vivencias, reflexiones, encuentros llenos de colorido, lugares y personas. Cuando pude releer el libro, ya en la edición impresa, me encuentro con la advertencia que, a modo de excusa, hace el autor
en el texto. Alexis explica lo que pretendió hacer con su libro y relata que, según el poeta y profesor de literatura Abel Ibarra, se trata de un nuevo género, incipiente pero promisorio, el articuento. Este es un libro, entonces, según Abel, es un libro de articuentos. Pero Abel llegó tarde. Ya yo tenía mi definición de la obra. Y había llegado a mi conclusión. En Miami todos seremos felices es un autorretrato. Se suele definir en el mundo de las bellas artes al autorretrato como un análisis profundo que el artista hace de sí mismo. Implica una exploración en el rostro de cada arruga, de cada gesto, para dar pie a representar y transmitir la expresión cabal de quien pinta. Yo tengo en mis manos aquí el autorretrato de Alexis Ortiz. ¿Qué busca reflejar el autor en este autorretrato? No el rostro, pero se refleja claramente el alma de Alexis. Quien quiera conocer a Alexis, basta con leer En Miami todos seremos felices. Es el retrato del caripeño errante. Caripe es un pequeño pueblo del oriente del país donde Alexis nació, y de allí pues recorrió el mundo. Ha recorrido infinidad de lugares, siempre acompañado, como él mismo lo cuenta, por la Virgen del Valle. El autor ha experimentado gran variedad de sentimientos, ha desempeñado múltiples ocupaciones y termina asentándose en Miami, donde junto a Teresa, y gracias a Teresa, consigue la felicidad. Esa misma felicidad que invita a todo el mundo a disfrutar en esta ciudad. Es entonces un autorretrato, pero hay una segunda clave. Esa segunda clave la encuentro en uno de los epígrafes. Dice allí: y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario. El texto, soy un gran admirador de Antonio Machado, pues inmediatamente lo identifiqué, y pertenece a un poemario que se llama Campos de Castilla. Y fíjense cómo se llama este poema, Retrato. Miren la casualidad. Es uno de los escritos más bellos de Machado, donde nos dice: mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierra de Castilla. Mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Y sigue escribiendo el poeta, y antes de que naciera Alexis, lo describe en primera persona. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno. Y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. Alexis es un hombre bueno, en el buen sentido de la palabra. Desdeño los romances de los tenores huecos, y al coro de los grillos que cantan a la luna, a distinguirme paro las voces de los ecos, y escucho solamente entre las voces una. Advertencia importante para quienes venimos de un país donde los ecos son mucho más que las voces. Converso con el hombre que siempre va conmigo. Quien hable solo espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con ese buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Y si algo adorna la persona de Alexis es precisamente el amor por sus semejantes. Y al cabo, nada os debo, debéisme cuanto he escrito. A mi trabajo acudo, con mi dinero pago, el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho donde yago. Y es así, nada nos debe Alexis, pero todos le debemos cuanto ha escrito y cuanto seguirá escribiendo. Y cuando llegue el día del último viaje y esté a partir la nave que nunca he de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar. Poco queda decir después de leer a Machado. Solo me permitiré contarles algo. Hace unos días llegó a mis manos una carta. Esa carta la escribió Gabriela Ortiz, la hija mayor de Alexis, y se la mandó en ocasión del Día del Padre. Fíjense ustedes que es algo muy reciente. Y esa carta dice mucho más que todo lo que yo pudiera querer transmitirle sobre mi hermano de toda la vida, Alexis Ortiz. Dice Gabriela: desde hace años que te veo con los ojos abiertos y entiendo que tengo la suerte más grande del mundo, la oportunidad de aprender de ti. Aprender sobre el ser humano y su necesidad de ser amado.
aprender sobre la importancia del conocimiento, la responsabilidad, la palabra, aprender sobre la paciencia, sobre el optimismo, resistencia, autoestima, perdón. Lo que significa realmente ser familia, el valor de las pequeñas cosas, de los momentos, de las emociones y de los sentimientos. Que sean otros los que te pongan etiquetas. No hay decepción, no hay violencia. Lo más negativo que se quede de ti fue el poco interés por hacer negocios. Te quiero porque siempre has estado allí, por creer en mí, por tu continua e inspiradora búsqueda de hacer el bien, por mostrarme tu verdad, por no engañarme ni hacerme creer que tú no te equivocas, ni que sabías más que yo, ni que tu palabra es ley, por aconsejarme, por tomarte el tiempo de conocerme, de saber cómo hablarme, de explicarme cómo funciona el mundo y cuál podría ser mi rol en él, por no obligarme a ser quien no soy. Papá, son tan pocas las personas que tienen mi suerte. Suerte que comparte Gabriela con Delvis Gabriela, pero que somos muchos los que tenemos la fortuna de haber recibido el regalo de la amistad de Alexis Ortiz. Los versos de Machado y las palabras bellísimas de Gabriela explican mejor que nadie quién es el autor que ha pintado el autorretrato. Y para cerrar, escribió Borges algo que puede proclamar Alexis a los cuatro vientos. ¿Qué otra cosa puedo hacer que no sea escribir y soñar? Muchísimas gracias.